Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí de nuevo. Me perdí por un tiempito, pero era porque estaba afectada la garganta. Pero acá estoy de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la ley de violencia vicaria, que era un tema que hemos venido tocando así como muy efímeramente. No obstante, considero que es importante, pues, como ya tocamos el tema de violencia doméstica, que ustedes conozcan un poquito de lo que es la ley de violencia vicaria, que sepan qué es, cómo se aplica, cuáles son las sanciones y penalidades, cuándo se firmó, desde cuándo está vigente, todo eso que son aspectos importantes para el conocimiento y enriquecimiento de los derechos de cada uno de ustedes. Bueno, tenemos que la ley de violencia vicaria es la ley 10.634 que se firmó el 29 de enero del 2025. En esta ley se define como violencia vicaria aquella que una persona ejerce contra otra a través de las personas significativas para el hombre o para la pareja, ¿verdad? En general, como sus hijos, sus familiares, sus bienes, animales de compañía, con tal de infringir daño psicológico, daño emocional. Esta forma de violencia se caracteriza porque no se dan violencias físicas, sino psicológicas o emocionales inmediatas. Se atacan los vínculos afectivos más cercanos de la persona, en ese sentido, o de la víctima, de tal forma que le genere un sufrimiento profundo a esta y prolongado también, ¿verdad? Tenemos que la ley vicaria, de violencia vicaria, pues tiene una serie de características que es importante que ustedes las conozcan, que ustedes las analicen, porque hay muchas personas que están pasando por una situación así y no saben cómo protegerse, no saben qué tipo de violencia es ni qué ley se les aplica, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la ley de violencia vicaria? Como hemos dicho, bueno, la manipulación emocional es la primera. Que las personas menores de edad sean presionadas de alguna manera para decir que su papá o su mamá es culpable de X o Y situación. 2. Maltrato a personas menores. Esto implicaría descuidos o abusos que buscan angustiar emocionalmente a la pareja. 3. Interferencia en la relación madre-hijo o hija. Esto es una obstaculización del vínculo afectivo entre las partes. 4. Daño a bienes o mascotas. Esto significa que destruya bienes o objetos o que cause lesiones o daños irreversibles o irreparables a animalitos que signifiquen mucho para nosotros, que son animalitos de compañía. Y luego el último, que vendría a ser el uso del sistema legal, que es la prolongación de procesos judiciales a través de denuncias falsas o solicitudes de custodia sin justificación con el afán de perjudicar los derechos de la parte. En este sentido, entonces esto, al igual que cualquier otro tipo de violencia que se da en distintos hogares o situaciones, esto también tiene sus consecuencias o tiene sus consecuencias o secuelas psicológicas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, este tipo de violencia, al no ser un tipo de violencia física, como dijimos, lo que hace es que viene a generar trastornos emocionales que son bastante duraderos, tales como ansiedad, depresión, estrés postraumático. Además de eso, que volvemos a una fase de lo que era cuando hablamos de la violencia doméstica, que lo que hacen es como tratar de culpar a la persona de que si sucedió tal cosa es por tu culpa, si yo trato a tu hijo de tal forma es por tu culpa, porque vos le pones atención a tu hijo y no me pones atención a mí, o si yo le quito a tu hijo tal cosa es porque yo necesito más atención que tu hijo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tenemos esto en las personas menores también, bueno, esto en las personas adultas. En las personas menores también causa traumas bastante severos, porque inclusive algunas veces
tienden a generar la ruptura de los vínculos, ya sea filio paterno o filio materno, es decir, entre hijos y padres o entre hijos y madres. ¿Por qué? Porque la pareja se pone a decirle al hijo, a menospreciarlo, a subestimarlo o a atribuirle cualquier tipo de conductas que puedan hacerlo creer de que él está afectando directa o indirectamente la relación de su padre o de su madre con su pareja, y que gracias a esas consecuencias su papá o su mamá no puede rehacer su vida, ¿verdad? Entonces esto causa depresión, causa trastornos, causa conductas antisociales, que puede causar regresiones, afectaciones socioemocionales que impiden a estos menores de edad compartir y desarrollarse en un ambiente social sano. Eso es lo que se denomina estrés postraumático, ¿verdad? En los menores. También en los familiares cercanos, como hablamos, se da entre las partes, hacia personas cercanas, familiares, hijos, destruyendo las relaciones afectivas que existan entre ellos. Con relación a los familiares más cercanos, genera sentimientos de impotencia, de ver que no pueden ayudar a la persona a sobrellevar todo este tipo de circunstancias. Entonces causa estrés emocional, trauma vicario, se rompen las redes de apoyo, porque bueno, tu mamá no viene aquí porque hasta que vos hagas tal cosa, o si vos te portás de tal forma y me tratas bien a mí, entonces tu mamá viene, pero si no, o si vos, tu mamá no va a volver aquí, ni tu papá, ni tus hermanos, ni nadie de la red de apoyo, porque no se lo mereces, no te lo mereces simple y llanamente. Entonces ellos van sintiendo que están siendo relegados, va generando un estrés postraumático en ellos, una ruptura de las redes de apoyo y en consecuencia un entorno familiar marcado definitivamente por la angustia que esta situación genera, porque no se crean, el saber que una hija, un hijo, un hermano, un primo, un sobrino, un papá, una mamá esté en una situación de estas genera una ruptura de la red de apoyo, ¿verdad? Que es la que nos rodea y nos favorece y nos apoya en cualquier momento de nuestras vidas. Esa es la situación. Tenemos que también, esta ley es un reconocimiento de la complejidad vicaria y la necesidad de una aplicación sancionatoria a estas conductas. Acuérdense que cuando vimos lo que era lo de la ley de violencia doméstica, que tocamos así como muy efímeramente lo que era la ley de violencia vicaria, yo les había comentado un caso que se había dado en España y otro que se dio en Argentina también, donde una mujer mató al hijo de su pareja porque tenía miedo de que el hijo de su pareja le robara la atención, y ella sentía que el hijo de su pareja le estaba robando la atención a su pareja, y que en consecuencia que era más importante el que ella. Entonces eliminó, como quien dice, el problema, ¿verdad? Limpió el camino, por decirlo así, que es muy mal dicho, pero en realidad para serles más explícitos. Entonces fue cuando tocamos esto, ¿verdad? Tenemos que, a través de los años y con toda esta aprobación de tantas leyes que dan protección a las partes, y digo a las partes porque a pesar de que la misma ley tiende a decir que es solo a la mujer, considero muy personalmente que el concepto debería ser más amplio, porque no solo las mujeres sufren violencia doméstica o violencia vicaria, también los hombres y los niños sufren este tipo de violencias. Lo que pasa es que la conceptualización que se ha dado, el abordaje que se ha dado a nivel judicial en algunos juzgados o despachos judiciales tienden a ser tan carentes que no es posible para ellos admitir que hacia un hombre exista violencia vicaria o exista violencia doméstica. Siempre que somos las mujeres. En la mayoría de los casos somos las mujeres, es cierto, pero también los hombres sufren de este tipo de violencia y tienen su tutela, a pesar de que las leyes se refieran únicamente a la mujer, lo cual es una violación de género en ese sentido, ¿verdad? Cualquier acción u omisión de quien mantenga una relación o un matrimonio o un vínculo afectivo con una persona que realice este tipo de actos merece una sanción. ¿Por qué?
porque este tipo de actos destruye la integridad emocional, psicológica, su autoestima, su núcleo familiar. Estas omisiones lo que hacen es que, además de dañar la relación de pareja, pues daña la vida como tal, ¿verdad? Porque tenemos que se actúa por interpósito de una persona. Entonces el motivo o el objetivo principal es el daño psicológico, emocional, patrimonial, afectivo. Recuerden que aquí no se da agresión física, solo es psicológica, emocional, patrimonial o de alguna de esta índole. Tenemos que la jurisprudencia ha venido a definir la ley de la violencia vicaria como aquella que sustituye la acción directa o psicológica por la indirecta para causar un daño mucho mayor y además permanente dice la mujer, pero yo digo las personas, porque en realidad puede darse, reitero, también en los hombres, a través de la sustitución de una mujer por otra persona o de un ser querido. La acción violenta se pretende destruir con clara intención de causar un daño infinito y dolor extremo. Seguimos en la cápsula 2.